Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos en esta noche de domingo. Gracias por estar conectados con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Alarido. Como siempre, domingos, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Tenemos historias muy interesantes para ustedes. Y martes y jueves a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, también tenemos historias muy buenas para cada uno de ustedes. Oigan, hoy les quiero no solamente agradecer a todos aquellos que ya miraron nuestro canal de Con Sabor a México y nuestra nueva receta que está, uy, deliciosa y exquisita. Pues claro que se antojan los postres, por supuesto que sí, pero además de todo, también les quiero agradecer a quienes nos han visto a través del canal del Philip, que miren, cada día se pone mejor y sobre todo con unas historias impresionantes. Gracias por todo su cariño y por todo su apoyo. Pero aquí en este canal que se llama El Alarido, hoy les voy a platicar una historia que ocurre aquí en la Ciudad de México. Fíjense que la Ciudad de México es que tiene absolutamente de todo. Bueno, lo único que nos hace falta es playa, porque tenemos casi de todo. Es un lugar tan variado. Incluso el clima dentro de la Ciudad de México es muy cambiante. No es el mismo calorcito que se siente en el centro de la ciudad que el que, por ejemplo, sentimos quienes vivimos en la periferia, ¿no? Es muy distinto. Pero además, incluso la gastronomía también es muy distinta. Cada una de las regiones del Distrito Federal o de la Ciudad de México tiene su propia, pues su propio encanto. Pero en cuestión de historias, ahí sí para que vean. Que si hablamos de Xochimilco, uy, que si ya estamos hablando de La Llorona, que si hablamos de Benito Juárez, el Callejón del Diablo, que si hablamos, bueno, en todos lados hay historias muy impresionantes y muy buenas todas ellas, pero la que les voy a platicar hoy fue real. Fue real, pero aparte de todo, miren, en esta calle, que es la calle de Donceles, allá en el centro histórico, han pasado no pocas, muchísimas cosas. Sobre todo porque recordemos, digo, al ser una calle que está muy pegada, bueno, de hecho, pertenece al centro histórico, esta calle, obviamente, pues era donde estaba el lago, era donde estaban pues estas chinampas. Fue de estas primeras calles, aparte que hubo aquí en la Ciudad de México. Y justamente hoy vamos a hacer un recorrido por el año 1700. De hecho, casi para comenzar 1800, por ahí más o menos, cuando existían estas primeras casonas, pero primeritas casonas de toda esta zona del centro. Fíjense que hace tantos años que hoy existe en esta calle de Donceles muchas tiendas de fotografía, ay, perdón, de fotografía, de iluminación. Bueno, de hecho, la mayoría de la gente que se dedica a las redes sociales, que hacen streaming, que hoy por hoy pues son influencers, oigan, van a estas tiendas. Muchos acudimos, ¿no? A estos lugares a surtirnos a estas tiendas de todo lo que tiene que ver con cámaras, iluminación, tripiés, todo esto ahí lo podemos encontrar. Bueno, pues resulta que a finales de estos años, de los años 1700, existió un hombre que, miren, llamaba la atención de los pocos habitantes, bueno, pocos habitantes en comparación con hoy, pero de los pocos habitantes que había en la Ciudad de México en aquellos años, y este señor llevaba por nombre Don Joaquín Dongo. Resulta que Don Joaquín Dongo vivía en esta calle, pero Donceles antes no se le conocía como la calle de los Donceles, no, se llamaba Los Cordobanes, así era el nombre de Donceles, Los Cordobanes, y él tenía su casa enorme en el número 15, ahí vivía Don Joaquín. Bueno, al pasar los años, obviamente van reestructurando la ciudad, el lago se va rellenando, se va ampliando la ciudad y todo, y van cambiando los nombres. Hoy ahí se le conoce como Donceles y ya no es el número 15, ahora es Donceles número 98. Bueno, en esta casona, que era una casa impresionantemente grande, con jardines, pero mansiones de aquella época, ¿no? Bueno, pues ahí don Joaquín guardaba toda su fortuna, que era un dineral. Y en esa época, pues las monedas de oro, o sea, eran riquezas de verdad, no era papel moneda como hoy, no, era riqueza contante y sonante, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que de repente, un día 24 de octubre, en este domicilio de Donceles número 98, ocurre una cosa que hasta el día de hoy sigue haciendo ruido y que hasta el día de hoy
sigue siendo tema de debate por saber qué fue lo que ocurrió en este lugar. Resulta que en este sitio 11 personas fueron privadas de su vida. 11 personas. Y de la manera más brutal que ustedes se puedan imaginar. En aquel momento, cuando ocurre en aquel 24 de octubre, nadie sabía qué motivos había para que tuvieran tanta hazaña en contra de estas 11 personas. La gente hablaba que los motivos podían ser tenebrosos, escabrosos, porque no entendían qué era lo que pasaba. Muchos decían en aquel entonces, claro, vinieron por el dinero de don Joaquín, claro, se querían llevar todo el tesoro, pero la hazaña con la que le quitaron la vida a estas 11 personas no se justificaba, no era algo normal, no había ocurrido hasta ese momento. La historia sí habla y sí cuenta cómo ocurrieron estos hechos, pero no los podemos describir porque ya saben que YouTube, pues aquí sí se nos pone un poquito complicado. El asunto es que utilizaron armas blancas para hacer este tipo de situaciones. Fue una cosa realmente espantosa. Y durante mucho tiempo se habló acerca del suceso, se habló del hecho, pero hubo una persona que sí lo hizo de una manera, digamos, más profesional y lo hizo a manera de investigación. Y toda esta investigación quedó plasmada en un libro, en el libro de la vida en México de Madame Calderón de la Barca. En este libro se narra todo lo que ahí ocurrió. Fíjense que de acuerdo a las averiguaciones que se publican en este libro de la vida en México de Madame Calderón de la Barca, hoy podemos saber parte de lo ocurrido en aquel momento y tiene mucho que ver con nuestro tema del alarido. Miren, según lo que ocurrió, según lo que pasó, había tres bandidos, tres pillos, así de lo peor, ¿no? De lo peor, de lo peor. De esa gente, pues que sin piedad le quitaba lo suyo a la gente, pero generalmente los dejaban vivos, es decir, no pasaba del susto, como decimos hoy, me quitaron mi teléfono, me quitaron mi reloj, me quitaron mi mochila, pero estoy bien, gracias a Dios. Bueno, era este tipo de pillos que andaban pues quitándole sus pertenencias a las demás personas. Pero resulta que de repente estos pillos, estos asaltantes, pues sabían que este señor, que era uno de los más ricos, don Joaquín, ella es Madame, ¿verdad? ¿Esto, Marcito? Bueno, pues resulta que, fíjense que estos pillos sabían perfectamente que don Joaquín un día había salido de su casa. Y entonces dijeron, pues vamos a entrar y vamos a robarnos todo. Pero resulta que dentro de esta casa, como era muy grande y el señor tenía tanto dinero, había empleados. Entonces decían, chin, ¿cómo le hacemos para aprovechar ahorita que el don Joaquín salió y el don Joaquín se fue? Bueno, don Joaquín se conducía en carruaje. En aquellos años no había automóviles, ¿no? Entonces lo que usaban eran carruajes jalados por caballos y tenían choferes, ¿no? Tenían conductores. Entonces don Joaquín tenía su carruaje y tenía su conductor. Y cada que llegaban a la casa, el conductor se bajaba del carruaje y tocaba con una cosa que estaba pegada en la puerta, que era una cosa como de fierro, como un martillo de fierro. Y entonces había una placa de metal en la puerta pegada y con ese martillo, paz, paz, paz. Pero ya tenía su forma de tocar este señor, el chofer, ¿no? El conductor del carruaje. Ya tenía como una manera muy particular que el vigilante o el portero ya ni preguntaba quién es, porque cuando no era él, la manera de tocar era muy distinta. Ya le conocía el toquín, el tocado, y eso fue lo que aprovecharon justamente estos tres pillos. Resulta que llegan a la casa, llegan enfrente de la casa y tocan de la misma manera que lo hacía el cochero, el conductor. Llegan, agarran ese martillo, paz, 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 ¿no? Entonces el portero, sin pensarlo, abre la puerta. Al abrir la puerta, pues manos arriba y patas a la barriga. En ese momento le quitan la vida a él, primerito, pues obviamente para que los dejara pasar, para que no pusiera ninguna objeción. Le quitan la vida de una manera terrible y espantosa.
Después, en el camino, se encuentran a un muchacho que era indígena, ¿no? 100%, que además, pues ni siquiera hablaba castellano. Y resulta que este muchacho, pues ayudaba en las diferentes labores de la casa. Y él, este muchachito, trata de impedir el acceso a estos tres pillos. Pero lo mismo, le quitan la vida, pasan encima de él, posteriormente sale la cocinera, a la cocinera le va de la misma manera, y cada una de las personas que iban encontrándose en el camino, estos asaltantes, le iban quitando la vida sin piedad. En ese momento es cuando llega don Joaquín y a don Joaquín le va peor, peor que a todos. En total, sumaron 11 personas las que fallecieron en este hecho delictivo. 11 personas que desafortunadamente hoy, en este 2024, escuchamos estas noticias y decimos, ay, bueno, en tal lugar fueron 20, en tal lugar fueron 40, en tal lugar fueron 200, en tal lugar. Ya es algo muy normal, es algo muy común y es algo que ya ni siquiera nos asusta tanto, pero estamos hablando de los años finales de los 1700. Y en esos años esto era una tragedia de dimensiones catastróficas. ¿Cómo era posible que una persona o dos o tres le hubieran quitado la vida a 11 y sobre todo de esa manera? Las primeras investigaciones que se hacen de este hecho apuntan a que había sido un asalto común y corriente, según lo que decían. Miren, aquí la placa dice, en esta casa fue asesinado don Joaquín Dongo en 1789. Catalongo de la, no sé qué será, General de Monumentos, institución debe ser, no sé, General de Monumentos Artísticos e Históricos. Ah, catálogo de la inspiración, no sé, general de monumentos históricos. Bueno, pero ya vieron, ahí está, por eso les digo que este hecho fue totalmente real. Bueno, gracias, Omar, por encontrarnos esa placa. Bueno, pues resulta que las primeras investigaciones dijeron, no, si esto fue un asunto, un asalto común y corriente, como el que hay todos los días, solo que aquí pues terminó en tragedia. Eso dijo la policía, ¿no? Eso dijeron las autoridades en aquel momento. Pero los vecinos de este lugar, los vecinos de este sitio, dijeron, no, señores, no se vengan a equivocar porque aquí ocurrió algo totalmente distinto y algo totalmente diferente. ¿Qué dijeron las autoridades? Bueno, pues resulta que según la versión de personas que conocían a don Joaquín y que vivían cerca de donde vivía este señor, bueno, dijeron que sí, don Joaquín era el más rico de los ricos y de los millonarios de aquí, de la Nueva España, ¿no? Era el que tenía la fortuna más grande, más grande, pero que su fortuna no la había hecho de una manera normal, como cualquier persona trabajando de una manera decente, no. Fíjense que los vecinos hablaban que este señor era muy raro, era muy extraño y que incluso era pobre. Pero un buen día, cansado de tanta pobreza que tenía este señor, se le ocurrió hacer un pacto con el diablo. Un pacto en el que le pedía algún día ser el hombre más rico y poderoso. Él tenía que serlo porque sabía que había nacido para eso. Y el diablo le dijo, ¿ok? ¿Y yo qué gano? No, pues señor de las tinieblas, pídeme lo que quieras, le dijo don Joaquín. Lo que tú me pidas, yo te lo doy. Ah, sí, pues te la voy a poner más fácil, dijo el Satanás, ¿no? En aquel momento. Y entonces le dijo, pues mira, tampoco es que te vaya yo a pedir tantas cosas tan feas. No, 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 no. Lo único que te voy a pedir es que en el momento que yendo, me veneres. Es todo lo que te voy a pedir. Que normalmente pido sacrificios. No, no, no. Aquí estamos hablando de que tú me vas a venerar el resto que te quede de vida. Y yo te voy a sostener tus riquezas, tu poder, todo lo que tú quieres. ¿Lo tomas o lo dejas? No, pues que don Joaquín dijo, ay, diablito, pues cómo no, claro que sí. Mira, pues vamos a terminar de cuates y tú y yo y todo. Bueno, y el diablo inmediatamente comienza a darle todas las facilidades para hacerse millonario. Negocios de esto, negocios del otro, trabajadores para eso, trabajadores para el otro. Y Joaquín estaba feliz de la vida.
hasta que un buen día Joaquín se da cuenta que su fortuna era enorme, enorme, enorme. Y además era el hombre más respetado de pues la Ciudad de México, el más respetado. Dijo, hoy pues sí me cumplió el diablito, ¿no? Pues ahora sí que pues ya, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues resulta que se le aparece el chamuco. De repente un día estaba allí en su casa y se le aparece y le dice, a ver, ven para acá, Joaquincito. Ahora sí, mijo, platícame. ¿Te he cumplido? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a gusto? ¿Tienes todo lo que me pediste? No, pues que sí, Satanásito, pues ya ahora sí, mira, tengo absolutamente todo lo que yo te pedí. Bueno, le dijo él, pues entonces ahora es momento que tú cumplas con lo tuyo. Órale, empiézale. Dijo Joaquín, pero, ¿qué tengo que hacer? Venerarme, adorarme. Es lo único que yo te pedí y lo único que tú tienes que hacer. ¿Y qué creen? Pues que don Joaquín dijo, híjole, pues sí, pero es que eso te lo dije sin querer queriendo, dijo el don Joaquín. No, pues ¿sabes qué? Que siempre ya no. ¿Cómo que ya no? No, pues es que no, pues mira, pues es que yo la verdad soy bien católico y no, y que no le quiso cumplir. Acto seguido, pues que el diablo se desaparece, ¡pum! Se esfuma. Y entonces Joaquín dijo, ay, por lo menos me perdonó, gracias a Dios, qué bueno que no fue necesario hacer nada de eso. Bueno, se cuenta que uno de estos tres asaltantes que entran a la casa de Joaquín era el mismísimo Satanás, el mismísimo diablo, que fue el líder de este grupo y que el pago por no haber venerado, por no haber cumplido ese pacto, fue justamente la sangre de 10 inocentes más la de Joaquín, porque a la de Joaquín no se le consideraba como pues un hombre inocente, porque ya había pactado con el diablo. Y de esta manera pierden la vida estas 11 personas. Hoy, así en la actualidad, este lugar, fíjense que es una tienda de fotografía, como ya les digo ahí en Donceles, todo esto es fotografía. De hecho, la casona que fue donde ocurrió esto, donde vivía don Joaquín, la demolieron, ya no existe, no es la original. Ahorita el edificio donde está Donceles número 98 ya es un edificio que se construyó posterior a toda esa historia. Pero fíjense que aún así, aunque ya no es la casona, ya es un nuevo edificio, pues mucha gente que trabaja en esta casa de fotografías o gente que van a comprar fotografías, este equipo fotográfico a este lugar o que simplemente circulan por ahí, bueno, hablan que sienten que hay entes que los empujan, que de pronto los obligan a alejarse del lugar y que es una vibra y una sensación muy extraña. Y quienes conocen de esta historia, no les cabe la menor duda que es tanto Joaquín con las 10 personas que perdieron la vida por su culpa, por haber hecho un pacto con el diablo y no cumplirlo. Así es, en este edificio de la calle de Donceles, número 98, en el conocido, además de todo, cuando tengan ustedes la oportunidad de venir, de visitar la Ciudad de México, vayan por favor a este sitio y platíquenos si sienten algún tipo de energía o algún tipo de sensación. Pero esta historia está, pues ahora sí que escrita, guardada, conservada en este libro en donde se cuenta todo lo que ocurrió por aquel 1790 y algo, 80 y algo. Bueno, pues hasta aquí la historia de Alarido de esta noche. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan dado la oportunidad de estar con ustedes en este dominguito, dominguito de Alarido, que como ya lo saben, todos los domingos, martes y jueves, tenemos Alarido. Martes, viernes y domingo tenemos Con Sabor a México y de lunes a viernes el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito, que tengan un extraordinario inicio de semana y si Diosito quiere y pues todo sale bien, aquí nos estaremos viendo el día de mañana. Soy Felipe Cruz el Philip. Adiós.